Hola con todos, mi nombre es Vidal. Yo les voy a explicar cómo se construye una isla flotante aquí en el lago Titicaca. Nuestros antepasados vivían en unas balsas, ahora vivimos en una isla flotante. Para construir una isla tenemos que ir unos 5 kilómetros desde el lugar que estamos nosotros. Buscamos la raíz de la totora, se llama quile, es el junco, ¿no? Entonces aquí les voy a mostrar la raíz. Esta parte que está aquí, esta es la raíz de la totora, su nombre es quile. 5 kilómetros desde aquí encontramos, pero grandes, de 5 kilómetros de largo, de ancho 2 kilómetros. Pero para construir un tamaño de unos 15 por 30, una isla grande, tenemos que juntarlo todo, unirlo todo la raíz, convertir un solo plataforma. Luego esto en el lago está flotando, pero hay un poco de agua, hay humedad. Para que se mantenga seco, tenemos que ir a cortar la totora. ¿Dónde encontramos la totora? La totora es esta de aquí. Esta es la totora. Esta totora tenemos que ir unos 5, 6 o 7 kilómetros, tenemos que ir a buscar. Esto encontramos y luego traemos en embarcación. Lo ponemos aquí en la totora, en la raíz, en forma vertical, en forma horizontal, para que se vaya trenzando uno tras uno. Entonces se va formando plataforma. Cuando es una nueva isla, tenemos que poner muchas veces la totora. La altura 2 metros, con el tiempo va bajando esa totora, se va pudriendo, se va malogrando. De nuevo vamos poniendo más totora, así para tener una isla flotante, ¿no? Entonces, yo puedo saltar aquí normal, no hay ningún problema. Las casas pesan mucho, entonces soporta esta raíz, es muy bueno. Ahora, para que no vaya la isla por el otro lado, tenemos que poner anclas alrededor, porque la isla está flotando como un barco gigante. Ponemos las anclas alrededor, como 7 anclas. Si no ponemos la ancla, podemos movernos 5 o 6 kilómetros o 3 kilómetros al lugar donde nos podemos ir. No hay ningún problema, ¿no? Quizás podemos aparecer en Bolivia, porque normalmente es como flotante, ¿no? Una noche estamos durmiendo y desaparece nuestra isla. Entonces, el mantenimiento normalmente es un poco complicado. Por ejemplo, las casas, tenemos que levantar la casa. Esta casa lo tenemos que mover a un lado. Este armazón que está aquí, lo tenemos que moverlo al otro lado. Y como se puede observar aquí, la totora, tenemos que agregar. Agregamos como unos 1 metro. Entonces luego ponemos al mismo lugar. Llamamos a nuestros vecinos, como 30, 40 personas, lo levantamos la casa. Lo ponemos a su lugar. Entonces, eso se hace una vez al año. Pero muy complicado, pero tenemos que hacer porque se base el proceso del mantenimiento de la isla. En el caso que no pondríamos la totora, normalmente se malogra, ¿no? Aquí en esta parte se puede observar, esta es tierra. Esta es tierra. Es la misma totora. Con el pasar del tiempo, este se convierte en tierra. Entonces nosotros aprovechamos esto para plantar nuestras plantitas, la grasa natural ponemos aquí. Entonces esa es la forma para construir. Para construir un tamaño grande se demora como 2 años. Uno mediano, uno pequeño, unos 5 o 6 meses, ¿no? Dependiendo cuántas familias viven en una isla. Nosotros aquí en Uros vivimos 2000 habitantes. Hay más de 120 islas flotantes, todos hechos a mano. Todos los hombres, las mujeres ayudan así para construir nuestras islas.